en el libro de San Juan, el capítulo 9, por favor. El libro de San Juan, el capítulo 9. De alguna manera mencioné el título de este mensaje para esta tarde. Dice que el Hijo de Dios permanece en la fe en medio de cualquier situación, sabiendo que Dios tiene el control. Los que hemos venido a conocer esta fe por medio de nuestro Señor, nos hemos dado cuenta de que no estamos exentos de cualquier situación de dolor, pero también hemos descubierto que cuando insistimos más en nuestro Dios, esa paz a pesar de los dolores viene a vivir dentro de nosotros. Esto lo tengo que confesar aquí, esto empezó a pasar en mi vida desde que empecé a venir a esta iglesia. Sinceramente los problemas siempre han existido en mi vida, pero sinceramente en cuanto empecé a escuchar palabra de Dios y a oír lo que es la fe, eso me ha traído una paz que la tengo que expresar para que también les sirva de ejemplo a ustedes que han insistido. Aquí tenemos grandes ejemplos en este salón de gente que nos hemos dado cuenta de las situaciones tan tremendas de muerte y dolor que han pasado, pero nos han dado un gran ejemplo a los que estamos aquí de que permanecer es lo que nos corresponde a cada hijo de Dios. Hemos nacido en el Espíritu y esto no nos lo quita nadie, pero también nosotros tenemos que permanecer en el Espíritu a pesar de lo que venga. Esto es lo que tenemos que enseñar y dar ejemplo a los demás para ver que esto es real. La iglesia no es un lugar para venirse a distraer. La iglesia es un lugar para venir a aprender, a adorar y amar a nuestro Dios en medio de cualquier circunstancia. Esto solamente viviéndolo es como lo vamos a poder reconocer y hacer. El título se llama, es el que acabo de decir: el Hijo de Dios permanece en la fe en medio de cualquier situación, sabiendo que Dios tiene el control. Porque tenemos que saber que Dios, en este mundo puede pasar cualquier cosa, pero de aquí vamos directo al cielo porque hemos creído en Él, y esa es la fe con la que contamos. Vamos a probar el libro de San Juan, vamos a entrar en la lectura. San Juan, el capítulo 9, los versículos 1 y 2 para empezar. San Juan 9, los versículos 1 y 2. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Vamos a ver. Para te pedimos que nos ayudes en esta tarde, Señor, a entender y comprender el objetivo de esta historia, Señor, que nos tiene que ayudar a permanecer en usted, Señor, porque no tenemos otra opción, Señor. Regresar al mundo, de ninguna manera, eso no es ninguna opción. Tenemos que aprender a depender de usted en medio de cualquier situación, para que sea usted el que salga glorioso en medio de nosotros, Señor. Que vea la gente que no te conoce, que nosotros permanecemos fieles, Señor, siguiéndolo, porque ¿a dónde iremos, Señor? Solo usted tiene palabras de vida eterna, como dijo Pedro. Ayúdenos a permanecer y hacer lo que usted nos dice en toda su palabra, Señor. Gracias por todo esto. Bendiga su palabra en esta tarde y que su Espíritu Santo trabaje alrededor de nosotros. Amén. El hecho de ser unos cristianos no nos garantiza que no pasaremos por situaciones de dolor y de tremendo dolor que hemos tenido que pasar algunos aquí. Tristezas, algunas vergüenzas y humillaciones, enfermedades tremendas que dice uno: hey, Señor, yo soy tu hijo, Señor, yo te sirvo, yo trato de ser fiel a tu servicio y orar y leer tu palabra y orarte cada mañana.
Pero recuerden que en este mundo, Satanás es el dueño de todo este mundo. Aquí la carne es la que predomina. Por eso es necesario que conozcamos a nuestro Dios aquí en la tierra, porque aquí las muertes, las enfermedades, las traiciones, todo esto abunda demasiado aquí. Pero nosotros confiamos en el que nos va a llevar, nos va a pasar hacia el otro lugar. La Biblia nos muestra lo que pasaron hombres y mujeres de fe, dejándonos ejemplo a los que seguimos esa misma fe. Esa misma fe es por la gracia de Dios con la que contamos nosotros también. Dice la historia que era un ciego de nacimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que este hombre nunca miró la luz, cualquier tipo de luz, desde el momento de nacimiento de su madre hasta toda esta vida que tuvo que vivir sin mirar. Ni siquiera conocía a su mamá ni a su papá, ni siquiera miraba el pueblo donde vivía, no miraba los rayos del sol, él no tenía nada. Dice que ciego de nacimiento. Y le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para haber nacido ciego? Era una buena pregunta, porque cuando vemos que a alguien le están pasando tremendas cosas y ahora le pasó esto, y ahora le está pasando esto a su hijo, y ahora le está pasando esto a su hija, luego nos da por pensar que a lo mejor este hombre se está portando mal, no está haciendo lo que tiene que hacer, o ha de estar traicionando a su esposa, o ha de estar robándose por ahí algo, por eso Dios lo tiene que castigar. No necesariamente. Las cosas vienen y nos vienen a todos de diferentes sabores y colores. Nos vienen los problemas a veces a los que más hacemos bien. Parece ser que son a los que nos viene más seguido ese tipo de problemas. Pero no se preocupe. Siga confiando en Él y Él dará la respuesta. Aquí no vamos a tener todas las respuestas. Allá vamos a entender, mira, te pasó esto y esto, porque por medio de ti, alguien que te estaba mirando tenía que nacer la fe en medio de él. Por eso, hasta en la palabra dice que por medio de las mujeres puede nacer la fe en los esposos que no quieren creer. ¿Cómo? Dando buenos ejemplos, dando ejemplos de temor hacia tu Dios. Es de la manera que puede nacer la fe en tu esposa, o por medio del esposo que nazca la fe en la esposa. ¿Qué tenemos? Tenemos un compromiso de llevar una vida de separación de pecado para que otros vengan al beneficio de conocer esta tremenda fe. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres por haber nacido ciego? Por supuesto que él no pecó. El niño, él desde que nació era ciego. Él no tuvo que haber tenido pecado, él nada más nació. Entonces, el primero que quedaba descartado aquí por la ceguera era el niño. Él nunca había pecado, porque así nació. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Qué les respondió Jesús? Todo cuando Jesús abre la boca en la palabra de Dios, hay que poner atención. ¿Qué dijo? A ver, ¿y por qué dijo esto? ¿Y cómo lo dijo? Acuérdense que los fariseos siempre le hacían preguntas y lo querían meter en situaciones para ver qué le podían sacar o para hacerlo caer en un error, pero nunca lo lograron. Entonces, cuando Jesús abre la boca en la palabra de Dios, poner atención lo que dice. Dice Jesús, salud. No es que pecó este o sus padres. Dice, no, aquí no hubo pecado intermedio. Aquí no hubo algo que se tuvo que hacer para que naciera ciego. Dice, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Otra cosa, sino para que la grandeza de Dios se manifieste por medio de este ciego. Póngase a pensar ahorita lo que estaba diciendo. Este niño desde que nació ciego, nunca miró, creció cada día, cada semana, cada año, durante, no dice la edad del joven, de esta persona, pero se supone que era una persona adulta. Permaneció ciego solo para que un día Jesús viniera y se manifestara por medio de esa ceguera, se manifestara ante todos y dijeran, ¿cómo? Lo hizo permanecer ciego solo para venir y mostrar aquí su obra de que Él lo podía salvar y que todos se regocijaran y Él saliera glorioso. Imagine, el problema por el que usted está pasando ahorita, el problema por el que yo estoy pasando en estos momentos. Estamos en un momento de tristeza en nuestra familia por situaciones que tenemos
tenemos desde hace alrededor de 15 años, pero también unas situaciones que están saliendo nuevas. Le doy gracias a Dios por mi hija Elizabeth, que en esta semana se cumplió un año que se le quemó su casa. ¿Y qué creen? Apenas hace una semana y media empezaron a reconstruirle su casa, y esto ha sido un año muy duro para su familia y para mi familia. Le digo porque aquí nos tenemos que soportar, todos tuvimos que vivir juntos durante un año en mi casa, pero una cosa buena ha pasado. Nos hemos conocido, nos hemos respetado. El que con el que peleó todos los días es con mi nieto. Elian es bien peleonero. Cada momento se quiere estar peleando con todo el mundo, y yo no soy la excepción. Siempre me quiere estar buscando pleito, y pues ahí nos agarramos de chongo, Elian y yo, de vez en cuando. Me ha hecho cada travesura que en vez de enojarme me da risa con él, porque es muy especial. Es otro problema, y de repente nos sale otro problema que nos trae mucha tristeza. Pero digo, estamos en el mundo, y en el mundo vamos a pasar de eso. Pero yo que he decidido, desde que inicié en la iglesia, he decidido que no matter what, no importa lo que pase, voy a seguir donde mismo. Y si viene esa enfermedad de la que estoy temiendo, o esta otra cosa de la que estoy temiendo, si Dios me lo permite, voy a permanecer en la fe y siguiéndole. Esto lo había determinado desde antes que me llegara esta posición. Yo ya lo había determinado. Dije, no importa lo que me pase, porque me puede pasar de todo, o a quedar paralítico, lo que sea. Si todavía me pueden traer a la iglesia así como venga, eso me gustaría que lo hicieran. O que me pase otra cosa, que me corran del trabajo, lo que sea. Quiero permanecer en la fe para la gloria de nuestro Señor. Entonces, tenemos que ser un buen ejemplo. Miren, es que hay cada cosa que tenemos que hablar. Es nuestro pastor, fue un ejemplo viviente para todos nosotros. Y eso lo tengo que recordar a cada momento, porque se necesita. Porque de esos ejemplos son de los que necesitamos en la iglesia, de gente que permanece hasta el final. Y eso lo necesitamos demostrar todos y cada uno de nosotros. ¿Qué dijo Jesús? No es que pecó o sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Vamos a leer de los versículos 4 al 12. Aquí mismo 4 hasta el versículo 12, para continuar aquí con la historia. Dice, me es necesario hacer las obras de el que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, acuérdense que estaba ahí con el ciego, estaba con el cieguito de nacimiento, ahí estaba escuchándolo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo. Ya ven que con la saliva y el lodo y la tierra, pues se hace lodo, ¿verdad? Se hace lodo así. Y untó con el lodo los ojos del ciego. Le puso el lodo que hizo, se lo puso en los ojos del ciego. Imagina esta escena. El ciego ahí, pues yo ni siquiera veo ni sé lo que tengo que hacer. Pero él es Jesús, el que anda haciendo milagros aquí alrededor. Y si él me dice que van a ponerme lodo, pues él se puso y le puso lodo en los ojos. En otra tierra le decimos soquete, le pueden decir max, ahí dice en inglés, creo que es así. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aquí pasa algo importante. Él le dice, ve y lávate. Quizás si mi mamá le hubiera puesto el lodo, hubiera visto si Jesús lo hubiera dispuesto así. Pero no, ¿qué le dice? Le da una orden. Ve y lávate. Y le dice, ¿en cuál lago? No vas a ir a aquel lago, no vas a ir al lago de Siloé, a donde yo te estoy mandando. ¿Qué tiene que ver esto? Que el cieguito obedeció. Cuando estamos en una terrible necesidad y que se nos expresa la palabra de Dios y nos dice, tú tienes que hacer esto, debes de ser fiel, debes aprender a amar a los demás, debes aprender a leer la Biblia, debes aprender a orar cada día a tu Dios y pedirle en oración tus necesidades. Cuando estamos en terrible necesidad, es necesario hacer lo que se nos ordena por la palabra de Dios para tener más posibilidades de que Dios escuche nuestras oraciones. Entonces, ¿qué le dice a este cieguito después de que le puso el lodo en los ojos? Ve y lávate al lago de Siloé.
Pero, ¿y qué dice? Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Qué? Por obedecerle a Jesús, fue, se lavó y regresó ya con la vista. Aquí no necesitó ninguna operación. Aquí estaba con el Todopoderoso, con el que nos formó en el vientre de nuestra madre, con el que hizo cada parte de la tierra, las estrellas y la luna, que estaba con el hacedor de todas las cosas, y él podía hacer cualquier cosa. ¿Se acuerdan del valle de los huesos secos? Que le dice a Ezequiel, le dice: háblales a toda esta bola de huesos secos y predícales y diles. Y dice la palabra de Dios que cada hueso se fue juntando con su hueso y que se fueron poniendo de pie y que les fueron saliendo tendones y arterias y piel en los huesos secos. Dice: así es como está toda la tierra de Israel, todos los gentes de Israel, porque no me quieren creer a mí como huesos secos. Pero si me escucharan, así los hacía renacer de donde andan separados de mí. Y esto no va a ser algo que me acordé ahorita. Pero esa tremenda historia también está muy buena para aplicarla, de que cuando ponemos atención a la palabra de Dios, es cuando viene a hacer cosas increíbles en nuestra vida y en los que nos rodean. Dice, entonces, en el versículo 8, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: él era muy conocido. No había ninguna duda, era la persona que había nacido ciego de nacimiento y que todo el pueblo lo conocía. Ahí viene el cieguito, mira, es el que vive por allá, es el que nunca ha visto. Entonces, aquí no había ninguna duda, él era el ciego. Dice: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿Cómo iba a poder trabajar? Él tenía que pedir que le dieran ahí cualquier dinero para mantenerse con vida. Pero dicen, ¿qué no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros, a él se parece. Pero él dijo, el ciego dijo, yo soy. Ahora sí, él estaba reconociendo que él era ciego de nacimiento y que nunca había visto, pero ahora que por haber obedecido a Jesús de lavarse el lodo que le había puesto en los ojos, ahora veía claramente. Y no sé qué tanto miraba, pero él miraba y decía, ay, yo soy el que era el ciego. Dice, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. ¡Hey! Este fue un milagro grandioso. ¿Por qué? Porque permaneció ciego todo el resto de su vida anterior, para que la obra de Dios se manifestara en su vida, de que Jesús es el Todopoderoso y que para él no hay nada imposible para él. Entonces, cuando nosotros estamos en medio de esos terribles problemas, él está viendo y él no nos contesta nuestras peticiones. Le pedimos, Señor, ayúdame en esta situación, Señor, ayúdame. Pero ¿qué hizo con este ciego? Lo mantuvo ciego todos estos años para que un día su gloria se revelara delante de todos los que lo habían conocido a este ciego. ¿Quién lo sanó? Jesús. Fue el que le puso lodo en los ojos y lo salvó. A veces Dios nos mantiene en nuestro problema porque está esperando hacer una gran cosa en nuestras vidas en el futuro. Recuerde esto, Dios sabe todas las cosas, Él sabe todos los que nos están viendo a nosotros que estamos que estamos asistiendo a una iglesia y que somos sus hijos. Él sabe que muchos nos están viendo y un día Él va a venir a hacer la obra que tiene que hacer por medio de nuestros problemas en otras personas. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer con esto? Cuando los problemas nos asedian y nos dan y nos tienen en lloro y en crujir de dientes, como dice la palabra de Dios, manténgase en ese problema, porque Dios va a responder en su momento, no en el momento que nos... Entonces, esto nos trae a que tenemos que sufrir un tiempo algunas consecuencias y por eso a todos nos pasa. Aquí no tenemos que decir, ay, yo me estoy salvando, a mí no me ha pasado nada y esto. No,
a usted, si no le está pasando ahorita nada serio, viene su momento para demostrar que usted confía en Él. Y si está pasando ahorita, no se desanime, permanezca y siga en Él. Versículo 12. Entonces le dijeron, ¿dónde está Él? Él dijo, no sé. ¿Saben que yo me imagino a este cieguito? Yo no sé para dónde se fue. Aquí lo importante es que ya me regresó esto que era la vista que yo no conocía, pero ahora veo. Qué bonito. Ahora veo todo lo que tenemos, todos los que estamos aquí, porque aquí no hay ningún cieguito. Somos tan agradecidos por tener ese grandioso milagro de levantarte todos los días y mirar a tu esposa, mirar a tus hijos y a tus nietos, mirar que están los pajaritos cantando ahí en los árboles, mirar que salen los perros que tienes en la casa que ya ensuciaron otra vez el garaje, mirar todo. Pero ¿qué tenemos? Ese precioso milagro que Dios nos dio y somos lo suficientemente agradecidos que no padecimos lo que padeció este cieguito. No, a veces somos muy poco agradecidos por lo que tenemos. Y no nada más tenemos la vista, tenemos el olfato, tenemos el gusto del sabor, tenemos el gusto del oír, de tantas cosas que tenemos. Por eso es importante dar gracias a Dios en todo. Esta historia nos enseña demasiado de esto. Pensemos esto. Quizás la aflicción que ahora estamos pasando, Dios la utilice de alguna manera para hacer Él una obra a alguien más. No lo sabemos. Él sí lo sabe. Dios tiene un propósito en nuestras vidas y así lo demostró por medio de las historias de la Biblia. La Biblia dice, el impresionante gigante Goliat. Yo creo que aquí todos han escuchado de David y Goliat, esa tremenda historia que hasta la gente que no ha venido a la iglesia la ha escuchado porque han hecho películas, han hecho esto, o sea, esta historia no es ignorada por la mayoría de la gente. Dice, el impresionante gigante Goliat también era un hombre adiestrado para la guerra. No nada más era gigante, impresionante y que causaba temor, sino que aparte tenía mucha experiencia en guerrear, en matar personas cuando iba a la guerra. Y ya probado en muchas batallas que infundía miedo a cualquiera. Como tenía lleno de temor a todo el ejército de Israel. ¿Se acuerdan el gigante Goliat? Asustados, desanimados, impotentes a tan semejante guerrero, para ellos el fin de todos ellos. Vamos a 1 Samuel, el capítulo 17, por favor. A 1 Samuel, el capítulo 17. Solo aquí leemos los versículos 24 y 25. 17, 24 y 25. Dice aquí, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor y miraban a aquel gigante y todos eran muy conocidos, era muy famoso de que era diestro en matar a sus enemigos. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Pero estaban todos temerosos, decían, no, ¿quién le va a ganar a ese tremendo gigante y con esa tremenda experiencia que tenía? Dice, pero en medio de todo este temor que tenía toda la gente de Israel, piensen esto, todo este ejército se les había olvidado una cosa, que ellos eran de la gente de Jehová. Pero ellos no estaban clamando a Jehová, ellos medían su fuerza con la fuerza de ese gigante y decían, no, nosotros no podemos. Y efectivamente, quizás ellos no iban a poder con ese tipo de gigantes, pero se les olvidó la cosa que ellos dependían del Todopoderoso. Pero aquí aparece en escena un joven que a él no se le había olvidado quién era Jehová. ¿Quién era ese Dios del cual siempre habían confiado desde que lo sacó de la tierra de Egipto? Aquí había un joven que tenía esa fe puesta en el Señor. Dice, pero aparece en escena un joven de fe. En 1 Samuel, aquí estamos,
el versículo 17, 45 y 46, por favor, 17, 45 y 46. Dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero ¿qué dice? Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Sí, yo no vengo porque yo sé o porque yo tengo, porque yo no, yo vengo porque vengo representando al Dios Todopoderoso de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las aves de las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y toda la tierra sabrá que yo vencí a ese gigante. No, toda la gente sabrá de quién dependo, toda la gente sabrá en quién he puesto mi fe, todo el mundo hablará de que yo dije: no, yo no vengo a ti con armas, yo vengo en el nombre de Jehová. Y eso es lo que le valió a David, que si no hubiera dicho: yo vengo a pelear contigo, no, él venía representando a Dios y lo decía con su boca. No solo ponga a Dios enfrente y confíe en Él el resultado que Él le debe al confiar en Él. Acéptalo y siga adelante. Si no resolvió como yo esperaba que fuera cuando estamos en oración por una situación, mi fe se fortalecerá para otro problema mayor por haber confiado en Él. Y definitivamente así pasa muy seguido. Insistimos en una oración, estamos pidiéndole por esta situación que nos está pasando. Aquí tenemos peticiones que estamos orando desde hace algunos hasta más de 10, 12 años. Aquí hay unas peticiones que puso nuestra hermana Alvarado que todavía están en nuestra lista de oración, y me da gusto por esto, que no quiero quitarlas, ahí tienen que permanecer, porque esas las dejó nuestra hermana Alvarado pidiendo especialmente por la salvación de toda la familia Alvarado. ¡Hey! Eso es bueno, y todavía está ahí para que nuestro Dios vea que seguimos esperando de que toda la familia Alvarado venga a ser salvo y que vengan al conocimiento, porque ya los está esperando nuestra hermana, porque ella quiere que lleguen las más personas posibles de la familia Alvarado al cielo junto con ella. Entonces, vamos a permanecer dejando esa petición, porque así lo pidió nuestra hermana de todo su corazón, y cuando pidió esto, lo pedía con lágrimas. Es que no entienden mis hijos, decía, y pasa esto otro. Pero gracias a Dios, ella se fue confiando en su Dios, y esperemos que siga viniendo más familia Alvarado a los pies de nuestro Señor. David tenía la responsabilidad de cuidar las ovejas de su padre. Este era su trabajo. David ni siquiera estaba considerado para el ejército de Israel. Su trabajo era cuidar las ovejas de su padre, de los depredadores, y peleaba con ellos hasta matarlos. ¿Qué hacía Dios con eso? Cuando preparándolo para una batalla increíble contra Goliat, cuando él se ponía a pelear contra esos depredadores de las ovejas, él quizás no pensaba que lo estaba preparando Jehová para una batalla grandiosa, para una batalla que sería ahora por millones y millones conocidas, de que Jehová iba a representar a Jehová en esa tremenda batalla. En 1 de Samuel, el capítulo 17, versículos 33 al 37, aquí estamos, 33 al 37, dice: dijo Saúl a David. ¿Se acuerdan? Esta mañana nuestro hermano Min trajo un mensaje del rey Saúl. Pues aquí aparece el rey Saúl, que es el que estaba cuando apareció este gigante, y en esto también apareció el que iba a ser el rey David en el futuro. Dice: y dijo Saúl a David: ¿no podrás tú ir contra aquel filisteo? Pues si lo miraba, era un chavalito, estaba muy joven el David, para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra. Estaba dándole las características de lo que estaba. Pues quizás este muchacho está loco, no sabe lo que está haciendo. Pues que no ves a quién te vas a enfrentar. Toda la gente le tiene miedo, y tú vienes hasta sin esto y le vas a enfrentar a ese gran guerrero. Pero aquí le contesta a David.
Él es un hombre de guerra desde su juventud. Versículo 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Imagine esto, iba y le quitaba la oveja de la boca del león o de la boca del oso, y él, siendo un muchacho joven, ¿qué estaba haciendo aquí? Estaba poniendo a prueba a Jehová, que Jehová estaba con él. ¿Por qué? Porque él siempre decía que Jehová estaba con él. Y si se levantaba y lo libraba de su boca, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Cómo describen aquí? Lo agarraba de aquí, esta es la quijada, y lo agarraba y se la quitaba a ese animal de la boca y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Dice, y este filisteo incircunciso, hablando de Goliat, será como uno de ellos. ¿Por qué? Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Por qué? Porque ha provocado a la gente de Dios. Entonces, David venía dispuesto a representar a su Dios de una manera avasallante. Versículo 37, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Sí, Jehová ya le había demostrado a este joven muchacho David que él lo iba a sacar victorioso de esa tremenda victoria contra Goliat. ¿Por qué? Porque un león y un oso no eran una cosa pequeña, eran animales grandes y feroces que vienen con hambre a tratar de acabar con sus ovejas, pero Jehová le demostró que podía vencerlos, y ahora tenía esta prueba tan grande delante del gigante Goliat, y que David estaba consciente y seguro de que Jehová lo libraría de ese gigante también. Pero esta cosa tuvo que pasar primero pequeños, si se puede decir pequeños problemas, para llegar al problema grande, al que realmente iba a valer la pena de enfrentar a ese tremendo Goliat que toda la gente de Israel le temía. Entonces, los problemas que estamos pasando ahorita algunos aquí en estas familias, aquí en esta iglesia, todo esto puede ser pruebas, pequeñas pruebas, para que estemos fuertes y sólidos para cuando venga la prueba más difícil en nuestras vidas. Entonces, algunos aquí ya se entraron en algunas de las pruebas más difíciles, que es aceptar la muerte de tu ser querido, aceptar esta situación de cáncer que ha llegado a nuestras vidas. Batalle, siga luchando, siga confiando en su Dios, así como confió el rey David, y que Él sea el que decida. ¿Sabe qué? Hasta que se nos acabe el aliento, que diga, hasta aquí me trajo Jehová, entonces de ahí que lo demás dependa de nuestro Dios. Por eso es importante insistir en medio de cualquier situación que venga, así como nos lo demostró el rey David aquí, en medio del oso, en medio del león, para cuando venga la situación más grande, nosotros estar firmes y más fuertes que nunca. David tenía la responsabilidad de cuidar las ovejas de su padre de los depredadores, y peleaba con ellos hasta matarlos. ¿Qué hace a Dios con eso? Prepararlo para la batalla increíble contra Goliat. Su fe ya había sido fortalecida para confiar en Jehová, para enfrentar a ese poderoso gigante. Y aunque hubieran sido 100 gigantes, David había puesto su fe en el Todopoderoso. ¿Cómo está su fe hoy? ¿Cómo está la situación, la relación que tiene usted con su Dios en este momento? ¿En qué está confiando? ¿Está confiando en que Dios lo sacará de esa tremenda situación que tiene? ¿Ha puesto usted realmente su confianza en Él? Y que a pesar de lo que pase, usted va a permanecer en su fe, o va a desistir. No desista. Las cosas mejores vienen cuando nosotros empezamos a confiar en Él. Entonces,
hagamos lo necesario para seguir e insistir en él. No desmaye ante cualquier situación adversa. No, aprovéchela para crecer su fe, aprovéchela para poner a nuestro Dios en prueba y que Él responda. Dice, fortalezca su fe confiándole y amándole cuando vengan otras más grandes pruebas. Tres últimas cosas. La fe nació en nosotros, en todos nosotros, cuando vimos nuestra necesidad de un Salvador en medio de nuestro pecado. Amén. Cuando por medio de la palabra vimos la necesidad que teníamos de un Salvador, porque nosotros, como dijimos en la mañana, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo, vimos esa tremenda necesidad y le tuvimos que pedir con nuestra boca en medio de aquella necesidad que teníamos de ser limpios, y Él contestó. Número 2. Esa fe, la fe crece y se fortalece en medio de nuestros temores, impotencias, humillaciones, vergüenzas y enfermedades, que confiamos en Él a pesar de lo que sea. Fíjense, si no vienen estas tremendas pruebas, la fe no crece. La fe va a permanecer ahí. Porque hagan de cuenta que no nos vamos a esforzar nuestro creer, nuestro confiar en Él si los problemas no llegaran. Por eso, es necesario para nosotros, para que nuestra fe crezca, es necesario que vengan esos tremendos problemas para crecer. Y recuerden, sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Eso está clarito. Tienen que venir problemas para fortalecernos, tienen que venir esas tremendas situaciones para acrecentar nuestra fe. Y si no vienen esos problemas, nuestra fe va a disminuir, va a quedar y nos vamos a retirar de la fe. Amén. Agradezca a Dios cuando vengan esos problemas y aprovéchelos para acercarse con todo su corazón en medio de su problema delante del Señor. Aquí estoy buscándote una vez más, porque estoy sufriendo por esta situación. Amén. No me gusta, Señor, no me agrada esta situación, pero a pesar de esto, yo quiero insistir en ti para ver qué tienes nuevo para mí. Esto lo dijo Pablo también. Ya no voy a decir eso porque me voy a alargar un poquito más. Número 3. Vamos a leer esto. Vamos al libro de los Hebreos. Estamos hablando de la fe que crece y se fortalece en medio de nuestros temores e impotencias, humillaciones y vergüenzas, y confiamos en Él a pesar de lo que sea. El libro de los Hebreos 11:32, el libro de los Hebreos capítulo 11. Si quieres saber algo de fe, vaya siempre al libro de los Hebreos. Ahí no le miente. Miren, hay iglesias que le dicen a los que vienen a sus iglesias que Dios nos quiere tener ricos, sin problemas, y que seamos felices para siempre en esta tierra. Equivocados. La verdadera fe está en todo el libro de los Hebreos, y lea, y no tiene nada que ver con eso. La fe está aquí. Por el tiempo vamos a leer solamente unos versículos, del versículo 32 al 40. Versículos 32 a 40 en el libro de los Hebreos 11. Dice aquí: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. 33. Que por fe conquistaron reinos. ¿Por qué? Por fe, porque insistieron, porque no les importó que ellos insistieran en Él. Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Eso se hizo, ¿por qué? Por medio de la fe de estos hombres, que no les importó que ellos insistieran en esta fe. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Por qué? Por medio de la fe, porque confiaron en Dios. Así como David confió en Dios para vencer a ese Goliat, así hubo muchos hombres que aquí los dejaron para nuestro ejemplo, para que nosotros insistamos. ¿Qué problema tiene usted? ¿Qué problema tengo yo? He dicho aquí un poquito de mis problemas. No importa, yo los hago a un lado
y sigo adelante en mi fe. Y eso le agrada más a mi Señor que me acobarde y que me retire de ahí. Entonces, estos son ejemplos para nosotros. Versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. No, déjenme aquí, yo quiero sufrir. Como se entregaron los apóstoles a que los mataran, que los aserraran. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Ahí estaba Pablo. Fueron apedreados, aserrados. Aserrados quiere decir cortados en pedazos. Esto es la fe. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Sí? ¿Ya ve? El ser pobre no es ninguna ofensa para Dios. El ser pobre en medio de tu necesidad, pero tú clamando a tu Dios, le agrada más a Dios que tú tengas unas casas impresionantes, que tengas los mejores carros, las mejores vestidos. Eso no impresiona a Dios. A Dios le impresiona que en medio de tu necesidad tú voltees y lo busques cada mañana. Eso es lo que a Dios le agrada. A Dios le agrada nuestra fe, no le agrada nuestra comodidad. Él quiere que lo busquemos en medio de todo eso. Versículo 38. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos hombres de fe, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¡Qué tristeza! Ellos demostraron su fe y aún así no recibieron respuesta a sus oraciones, no recibieron lo que estaban pidiendo, pero ¿qué? No les importó. Ellos insistieron y persistieron en eso. Versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios tiene la respuesta a todo esto cuando nosotros, sus hijos, insistimos en Él a pesar de lo que venga a nuestras vidas. Con el número 3 terminamos. Ponga su mirada en las cosas de arriba. Ponga su mirada allá. Así es como se fortalece la fe. Ponga su mirada allá y desprecie lo de este mundo. Menospreciando su dolor y tristezas que nos causa esta vida. No le dé el precio suficiente. ¿Tiene este problema? Acéptelo. Y no se quede llorando y es que me está pasando esto y me está pasando esto otro. Menosprecie ese dolor, busque los ojos de Jesucristo y siga adelante. Terminamos con el Salmo número 4, por favor. Terminamos con el Salmo número 4. Sé de muchos problemas que están pasando en nuestra iglesia y comparto su dolor, porque algunos de nosotros también estamos pasando por esas situaciones. Pero aproveche para demostrarle a su Dios que confía en Él. Aproveche que usted va a aprovechar esta situación para crecer en fe, para que Él sea el que se agrade por medio de esas tremendas situaciones. Salmo 4. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Sí? Cuando estaba sufriendo, cuando estaba llorando, cuando estaba humillado ahí, tú me hiciste como sentirme ensanchado. Entonces, esto nos lo enseña para aprovechar esa situación. Cuando esté en medio de su dolor, aproveche para decir, Señor, si estoy sufriendo, si he sido humillado, Señor, ayúdame, y confíe en Él, y Él hará la diferencia entre no confiar y confiar en Él. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en mi infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a Él clamare. Él nos escucha y Él sabe lo que estamos sufriendo.
pero usted manténgase clamándole, usted manténgase pidiéndole y que Él responda lo que Él tenga que responder. Si Él no responde como yo digo, yo permanezco en Él, pase lo que pase. Temblad y no pequéis, sobre todo, sepárese del pecado para que no haya un obstáculo para que su Dios trabaje en su corazón y en los demás. Eso sí, usted está en medio de su problema, pasando esta situación y esta situación, pero permanece viviendo en el pecado como si nada, ahí sí no tiene solución. Ahí sí su problema no tiene solución, porque Dios no tolerará el pecado deliberado en los hijos de Él. Mantenga su pecado alejado de usted, batallando como todos batallamos, pero haga algo para evitarlo. No se meta, no lo practique el pecado, evítelo. Número 4, versículo 4. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Tú diste alegría en mi vida, más que los que tienen de todo y que no tienen problemas. Tú me diste una alegría que nadie me la puede quitar. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Confíe en Él. En medio de la situación que no quiero saber qué, confíe en Él y Él responderá. A su manera, pero responderá, y nosotros insistimos en Él. De pie, por favor, con esto terminamos.